A ver, si pensamos en los mayas, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, seguramente pirámides, ¿verdad? O quizás esas famosas profecías, pero es que su verdadero legado va mucho, mucho más allá. Vamos a intentar desgranar el conocimiento de una cultura que, bueno, a día de hoy, su dominio del cosmos todavía nos deja con la boca abierta. Vamos a empezar fuerte. Fíjense en este número, 584 días. ¿Qué es esto? Pues es el ciclo del planeta Venus, y los mayas lo calcularon con una precisión que es sinceramente alucinante. Tenían un margen de error de solo un día, cada 6.000 años. La pregunta es obvia, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo consiguieron? Y la respuesta, curiosamente, no está solo en mirar a las estrellas, sino en cómo organizaron su propia sociedad aquí, en la Tierra. Así que, para entender de dónde sale todo este genio, este es el plan que vamos a seguir. Primero, su orden social. Después, nos meteremos de lleno en su mundo religioso. Luego, claro, cómo llegaron a dominar el tiempo y el espacio. Y para terminar, veremos qué es lo que nos queda hoy de todo aquello, su legado. Y es que, a ver, para llegar a ese nivel de conocimiento, para predecir un eclipse con esa exactitud, no basta con tener a un par de genios mirando al cielo. Hace falta algo más. Se necesita una sociedad súper organizada, una estructura que no solo permita, sino que fomente y proteja ese conocimiento por encima de casi todo. Vale, pues, ¿cómo era esa sociedad? Pues era una pirámide, literalmente. Abajo del todo, en la base, estaban los esclavos. Justo por encima, el pueblo, la gente que trabajaba. Subiendo un escalón más, los sacerdotes, que, ojo, eran la auténtica élite intelectual. Y en la cúspide, claro, la nobleza, los que mandaban, los que tenían el poder político. Para estos nobles, la sangre, el linaje, lo era absolutamente todo. Sus privilegios no se ganaban, se heredaban. Por eso estaban obsesionados con registrar sus árboles genealógicos, para que no hubiera ninguna duda. Y de esta clase, de estas familias, salían los jefes, los caciques, que gobernaban las ciudades y todo el territorio. Pero si hablamos de poder de verdad, tenemos que fijarnos en los sacerdotes, porque, cuidado, no eran solo tipos rezando, ¿qué va? Eran los científicos, los matemáticos, los astrónomos de la época. Eran ellos los que controlaban el conocimiento, y con ese conocimiento, claro, influían en todo, en el gobierno, en la vida de la gente. Podríamos decir que eran, literalmente, el cerebro de toda la civilización maya. Y claro, toda esta pirámide, todos estos conocimientos, no se sostenían en el aire. Hacía falta una base. Y esa base eran las clases trabajadoras. Por un lado, el pueblo. Se les describe como gente muy trabajadora, muy creativa. Ellos levantaron las pirámides. Y por otro lado, en el escalón más bajo de todos, los esclavos. Normalmente eran prisioneros de guerra o gente que había roto la ley. Perdían su libertad y, bueno, se les podía comprar y vender como si fueran un objeto. Y esto no es algo teórico, ¿eh? Tenemos ejemplos muy concretos. Pensemos en la famosa Malinche, que fue una figura absolutamente clave para Hernán Cortés durante la conquista. Pues bien, ella, antes de todo eso, era una esclava de lengua maya. Su historia personal nos da una bofetada de realidad, nos muestra lo dura que era esa parte de su sociedad. Vale, ya tenemos la estructura social. Ahora vamos a conectar los puntos. ¿Cómo se unía todo esto con lo que creían, con su religión? Pues para los mayas era muy sencillo. El orden que había aquí en la Tierra tenía que ser un reflejo del orden que veían allá arriba, en el cosmos. La religión no era algo de un día a la semana, no. Estaba en todas partes, lo impregnaba todo. Y si queremos entender ese mundo espiritual, tenemos una fuente principal, el Popol Vuh. Es, digamos, su libro sagrado. Ahí contaron sus historias sobre la creación del mundo, quiénes eran los dioses, qué hacían. Es verdad que se puso por escrito ya después de la conquista española, pero sigue siendo la mejor ventana que tenemos para asomarnos a cómo veían el universo. Esa relación con los dioses, que por supuesto dirigían los sacerdotes, no fue siempre igual, fue cambiando. Durante su época de mayor esplendor, el llamado periodo clásico, las ofrendas a los dioses eran sobre todo comida, animales, objetos preciosos, pero más tarde en el posclásico la cosa se fue intensificando, y es cuando aparecen los sacrificios humanos. Es que sus dioses no eran caprichosos, tenían una lógica, estaban totalmente conectados con los ciclos de la naturaleza, con el tiempo, con la agricultura, con el movimiento de los planetas. El gran dios Kukulcán, la serpiente emplumada, es un ejemplo clarísimo. De hecho, está emparentado con el Quetzalcóatl de los aztecas. Al final, todo, absolutamente todo, estaba conectado. Y justo esta obsesión que tenían por el orden, por el cosmos, por los ciclos, es lo que nos lleva de nuevo a la ciencia.
Su forma de organizar la sociedad y su religión fueron, en el fondo, el caldo de cultivo perfecto. Crearon el ambiente ideal para que las matemáticas y la astronomía llegaran a un nivel espectacular. Y si hay un punto de partida para todo esto, una pieza clave, es esta, el concepto del cero. Ojo, que lo adoptaron de una cultura anterior, los olmecas, pero lo usaron muchísimo antes que la mayoría de civilizaciones del mundo. Es que sin el cero, olvídate de las matemáticas complejas. Es la puerta de entrada a todo lo demás. Y a ese cero le sumaron un sistema numérico que no era de base 10, como el nuestro, sino de base 20. ¿Qué significa esto? Pues que les permitía hacer cálculos con números gigantescos de una forma súper sencilla. Con esta herramienta podían calcular ciclos de tiempo y distancias espaciales a una escala que se nos escapa, casi infinita. Toda esta genialidad matemática, claro, la aplicaron a lo que más les obsesionaba, el tiempo. Y no se conformaron con un calendario. Tenían 3 funcionando a la vez, como un reloj suizo. Uno solar, de 365 días, para la agricultura y el día a día. Otro litúrgico, de 260 días, para las ceremonias religiosas. Y el tercero, el venusiano, el de la precisión asombrosa, que usaban para la astronomía y para decidir cuándo ir a la guerra. Es que su idea del tiempo no era lineal como la nuestra, de pasado, presente, futuro. Era cíclica, todo volvía a empezar. Por eso no pensaban tanto en años sueltos como en grandes ciclos. Por ejemplo, cada 52 años, el calendario solar y el religioso se ponían a cero a la vez. Era como su siglo. Pero es que cada 104 años, los 3 calendarios, los 3, se alineaban y empezaban de nuevo juntos. Imagínense un gran reseteo cósmico. Y todo esto no era un simple ejercicio intelectual, ¿eh? Tenía aplicaciones muy prácticas. Los sacerdotes astrónomos se pasaban las noches en observatorios, como el famoso Caracol de Chichén Itzá, vigilando el cielo. Porque saber cuándo iba a haber un eclipse no era solo un logro científico brutal, era una demostración de poder. Podía decidir el momento perfecto para empezar una guerra o para hacer el sacrificio más importante del año. Pero el genio maya no se quedó solo en las estrellas y los calendarios. Va mucho más allá. Nos han dejado un legado que es fascinante y que en muchos sentidos es como un libro del que todavía nos quedan muchísimas páginas por leer. Pensemos, por ejemplo, en su medicina. Era súper especializada. Tenían a los herbolarios, claro, que usaban plantas y minerales, pero también tenían hueseros, que vendrían a ser como los traumatólogos de la época, especializados en huesos rotos. Tenían parteras para los nacimientos, e incluso chamanes que trataban problemas psicológicos como el miedo o algo que llamaban la pérdida del alma. Vamos, una especie de psicólogos ancestrales. Y con esto llegamos a uno de los grandes misterios que todavía nos quedan, su escritura. Esa escritura jeroglífica tan compleja que usaban para registrar su historia, sus reyes, sus batallas, con fechas exactas. Pues, a pesar de todo lo que hemos avanzado, a día de hoy todavía no la hemos descifrado por completo. Hay estelas, muros, códices enteros que siguen siendo un enigma, que guardan secretos que aún no podemos leer. Y esto nos lleva inevitablemente a la pregunta final, una pregunta un poco desoladora. Sabemos que se destruyeron miles de sus libros, de sus códices. Libros que contenían toda su historia, su ciencia, su astronomía. Lo que conocemos hoy, todo esto que hemos visto, es solo la punta del iceberg, un fragmento de lo que fueron. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuánto más había? ¿Qué otros secretos increíbles, qué genialidades de la civilización maya se perdieron para siempre en esas hogueras?